Madrid, 1816. Genoveva de Salazar regresó a la ciudad como quien vuelve a un campo de batalla. No traía armas ni victorias, solo un pasado que debía permanecer enterrado. Era la hermana gemela del duque, criados juntos, iguales en el rostro, pero separados por el destino. Mientras Álvaro heredó el título, el poder y el deber, Genoveva cargó con el silencio. Ese silencio que destruye a las mujeres cuando se convierte en rumor. Durante 11 años fue él quien sostuvo el honor de la familia. Él contuvo los murmullos, cerró puertas, pagó precios invisibles. Y ahora que su hermana regresaba, más reservada, más vulnerable, el duque estaba dispuesto a todo para protegerla, incluso vigilarla, porque la sociedad no perdona y nunca olvida. Genoveva lo sentía en cada paso por los corredores del palacio. Bastaría una palabra maldicha, una carta antigua, para que su deshonra se convirtiera en espectáculo en los salones. Por eso Álvaro toma una decisión extrema. Nadie se acerca a su hermana sin supervisión. El hombre elegido no pertenece a ese mundo. No es noble, no busca atención, no sonríe para agradar. Don Adrián Lobo entra al palacio en silencio, observa más de lo que habla y ejerce autoridad sin levantar la voz. Un hombre cuya cercanía debería significar seguridad, pero que despierta en Genoveva algo para lo que no estaba preparada. Entre la hermana gemela del duque y el hombre encargado de protegerla, nace una tensión prohibida, hecha de miradas que duran demasiado y pensamientos que jamás deberían existir. Ella guarda una deshonra que no puede salir a la luz. Él carga con una lealtad que no puede quebrarse. Cuando el pasado amenaza con regresar para reclamarla, Genoveva descubre que el mayor peligro no es el escándalo. Es desear justamente al hombre que nunca debería tocarla. ¿Hasta dónde llega la protección de un hermano? ¿Y qué sucede cuando el corazón de la hermana del duque decide desobedecer todas las reglas? Esta es una historia de honor, culpa y amor prohibido, de secretos enterrados y de un sentimiento capaz de desafiar nombre, sangre y destino. Quédate conmigo, porque esta es una historia inédita. Habla de culpa, de protección y de decisiones que cuestan caro, pero también de un romance profundo y encantador. Si estás cansada de romances previsibles, esta fue escrita para ti, y te lo garantizo, te va a sorprender y te va a encantar. Déjame saber en los comentarios qué hora es ahora en tu hogar o desde dónde me escuchas hoy. Muchas gracias por acompañarme. El carruaje atravesó las puertas de Madrid, bajo un cielo de octubre que amenazaba lluvia, y doña Genoveva de Salazar sintió que el peso de una década entera se le asentaba en el pecho. Había partido siendo una joven de 19 años, con el corazón roto y la reputación pendiendo de un hilo invisible. Regresaba a los 30, con el cabello castaño recogido bajo un sombrero discreto y los ojos verdes endurecidos por secretos que nadie debía conocer. El palacio de Peñaranda la recibió con el mismo esplendor de siempre. Candelabros de plata, tapices flamencos, criados que inclinaban la cabeza a su paso. Pero Genoveva apenas reparó en la magnificencia que la rodeaba. Su mirada buscaba a su madre, a su hermano, a cualquier rostro familiar que le confirmara que aún pertenecía a aquel mundo. Doña Adelaida, duquesa viuda de Peñaranda, la esperaba en el salón principal. Los años habían blanqueado sus sienes, pero sus ojos conservaban la misma inteligencia serena que Genoveva recordaba. Tras ella, de pie junto a la chimenea, su hermano gemelo Álvaro exhibía el porte grave de quien ha cargado con un ducado desde demasiado joven. «Hermana», dijo él, adelantándose para besarle la mano, «bienvenida a casa». Genoveva sonrió, aunque la sonrisa no alcanzó sus ojos. Casa. ¿Podía llamarse hogar a un lugar donde cada sombra ocultaba el fantasma de su deshonra? Aquella misma noche,
Mientras la familia cenaba en el comedor de los retratos, Álvaro le comunicó la noticia que habría de cambiar su destino. He contratado a un hombre para que vele por tu seguridad durante la temporada, anunció sin apartar la vista de su copa de vino. Don Adrián Lobo sirvió bajo mi mando en la guerra y es de absoluta confianza. Genoveva dejó caer el tenedor sobre el plato con un tintineo que resonó en el silencio. No necesito niñera, Álvaro. No es una niñera, replicó su hermano con firmeza. Es protección. Madrid puede ser peligroso para una dama sola. Antes de que pudiera protestar, la puerta del comedor se abrió y un hombre entró con paso medido. Alto, de hombros anchos y rostro marcado por cicatrices que cruzaban su mejilla izquierda y descendían por el brazo del mismo lado. Sus ojos oscuros barrieron la estancia con la precisión de quien ha aprendido a evaluar amenazas en campos de batalla, y cuando se posaron sobre Genoveva, ella sintió un escalofrío inexplicable recorrerle la espalda. Don Adrián Lobo, a su servicio, dijo él, inclinando la cabeza con una rigidez que delataba su origen humilde. Genoveva alzó la barbilla, decidida a no dejarse intimidar. Espero que sepa mantenerse a distancia, señor Lobo. No tolero las sombras que respiran en mi nuca. Un destello fugaz cruzó los ojos del hombre, algo que podría haber sido diversión o irritación. Mi deber es protegerla, mi señora, no entretenerla. La tensión crepitó entre ambos como chispas sobre yesca seca. Doña Adelaida intercambió una mirada significativa con su hijo, pero ninguno intervino. Aquella noche, mientras Genoveva se retiraba a sus aposentos, supo que la temporada social sería mucho más complicada de lo que había anticipado. Los días siguientes transcurrieron entre preparativos para los saraos y las miradas vigilantes de don Adrián, quien parecía materializarse en cada esquina, en cada corredor, en cada jardín por donde ella paseaba. Genoveva coqueteaba deliberadamente con los pretendientes que su hermano le presentaba, solo para comprobar cómo los puños del guardián se cerraban imperceptiblemente a su espalda. Una tarde, tras haberla sorprendido conversando a solas con un vizconde en el invernadero, Adrián la interceptó en el pasillo. Eso atrae a los lobos equivocados, gruñó con voz tan baja que solo ella pudo escucharlo. ¿Y usted qué sabe de lobos, señor Lobo?, replicó ella, desafiante. Él se inclinó apenas, lo suficiente para que su aliento le rozara el oído. Sé reconocer a los de mi especie. Genoveva sintió que el corazón se le desbocaba, pero antes de poder responder, una criada apareció con una bandeja de plata. Sobre ella descansaba un sobre lacrado, sin remitente. El mundo se detuvo. Conocía aquella letra. La había visto en docenas de cartas escritas 11 años atrás, cuando era joven y estúpida y creía en promesas de amor eterno. Con dedos temblorosos, rompió el lacre y leyó las palabras que confirmaban su peor pesadilla. Querida Genoveva, el tiempo ha pasado, pero los recuerdos permanecen. Tengo en mi poder cada una de las cartas que me escribiste en Viena. Pague lo que pido, o el mundo entero sabrá cómo se entregó usted a un hombre que jamás fue su esposo. Pronto recibirá mis instrucciones. Atentamente, L. El papel resbaló de sus manos. Adrián lo recogió antes de que tocara el suelo, y sus ojos se encontraron en un instante cargado de preguntas que ella no podía responder. ¿Mi señora?, preguntó él, con una nota de preocupación que no logró disimular. Genoveva recuperó la carta con un movimiento brusco y la ocultó entre los pliegues de su falda. No es nada, mintió. Asuntos antiguos. Pero mientras se alejaba por el corredor, sintió la mirada de Adrián clavada en su espalda y supo que él no había creído una sola palabra. Los salones del Palacio de los Osuna resplandecían bajo la luz de 1000 velas cuando Genoveva hizo su entrada del brazo de su hermano.
El vestido de seda esmeralda realzaba el verde de sus ojos y atraía miradas codiciosas de pretendientes que veían en ella una presa elegante, una dama madura con dote generoso y nombre ilustre. Ninguno sospechaba el veneno que corría por sus venas cada vez que pensaba en la carta escondida en su tocador. Desde un rincón en sombras, Adrián observaba cada movimiento, cada sonrisa fingida, cada reverencia calculada. La vio bailar con un conde de bigotes engomados, luego con un vizconde demasiado joven, después con un marqués cuya mano descendía peligrosamente por su espalda. Apretó los puños hasta que los nudillos se le tornaron blancos. Durante un intervalo entre danzas, Genoveva se acercó a él con una copa de champán en la mano y una sonrisa desafiante en los labios. ¿Me sigue como un perro, don Adrián? Su hermano paga para que usted no se convierta en presa, respondió él sin inmutarse. ¿Y quién decide cuál es la presa y cuál el cazador? Antes de que pudiera responder, la orquesta inició un vals y el conde de los bigotes reclamó su mano. Genoveva se dejó llevar hacia la pista, pero durante todo el baile sus ojos buscaron los de Adrián entre la multitud. 3 días después, en la finca familiar de Toledo, comenzaron las lecciones que habrían de acercarlos más de lo que ninguno habría anticipado. Álvaro había insistido en que su hermana aprendiera a defenderse, y Adrián era el maestro designado para enseñarle el manejo de una pistola. «Sostenga firme», dijo él, colocándose detrás de ella para corregir su postura, como si sostuviera un secreto. Sus manos cubrieron las de Genoveva, guiándolas hacia el blanco. Ella sintió el calor de su pecho contra su espalda, el roce áspero de sus dedos callosos, el aliento cálido en su nuca. Por un instante eterno, ninguno se movió. «Dispare», susurró Adrián. El estampido resonó en el aire de la mañana. La bala atravesó el centro exacto de la diana. «Aprende rápido, mi señora. Tengo buenos motivos para aprender». Aquella noche, mientras la casa dormía, Genoveva se escabulló hasta el despacho de su padre difunto, donde guardaba las joyas que había heredado de su abuela. Vendió un collar de rubíes a un prestamista discreto y envió el dinero a la dirección que Leandro había especificado en su segunda carta. Era la primera cuota de un chantaje que amenazaba con devorarla entera. Lo que no sabía era que Adrián la había seguido. La interceptó cuando regresaba al carruaje, con el rostro ensombrecido por la furia. «¿Quién es ese canalla al que le entrega su fortuna?». Genoveva retrocedió, el corazón latiéndole en la garganta. «No es asunto suyo. Todo lo que la pone en peligro es asunto mío. Usted no manda en mí», siseó ella, empujándolo. «No es más que un soldado a sueldo, un bastardo sin nombre que jamás comprenderá lo que significa cargar con la honra de una casa». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque. Adrián palideció y por primera vez Genoveva vio algo más que frialdad en sus ojos. Vio dolor. «Tiene razón», dijo él con voz ronca. «Soy un bastardo, el nieto ilegítimo de un duque que me reconoció solo para limpiar su conciencia antes de morir. Pero eso no significa que no sepa distinguir cuando alguien está siendo devorado por sus propios secretos». El silencio se extendió entre ambos, denso como la niebla de Toledo. Genoveva quiso disculparse, pero las palabras se le atragantaron. En cambio, hizo lo único que su orgullo le permitía. Dio media vuelta y caminó hacia el carruaje. Las semanas siguientes transcurrieron en una danza de acercamientos y retiradas. Las lecciones de tiro continuaron, cada vez más intensas, cada vez más cargadas de una tensión que ninguno se atrevía a nombrar. Genoveva aprendió a disparar con precisión letal, pero también aprendió a leer las sombras en los ojos de Adrián, las cicatrices que iban más allá de la piel. Una tarde de lluvia, mientras practicaban en el establo porque el campo estaba anegado, el caballo de Genoveva se encabritó y la arrojó al suelo.
Adrián llegó a su lado en un instante, las manos recorriendo sus brazos en busca de huesos rotos. ¿Está herida? Solo mi orgullo, murmuró ella, intentando incorporarse, pero él no la soltó. Sus rostros quedaron a escasos centímetros, las respiraciones mezclándose en el aire húmedo del establo. Genoveva vio sus propios ojos reflejados en los de él. Vio el deseo que ambos habían intentado negar, y cuando Adrián inclinó la cabeza hacia ella, no se apartó. El beso fue como un incendio que había esperado demasiado tiempo para arder. Labios contra labios, manos que buscaban y encontraban, suspiros que se perdían entre el olor a heno y a lluvia. Por un momento glorioso, Genoveva olvidó las cartas, olvidó el chantaje, olvidó que aquel hombre era todo lo que la sociedad le prohibía desear. Fue Adrián quien se apartó primero, con la respiración agitada y los ojos torturados. «Esto nos destruye», dijo poniéndose de pie. «A usted y a mí». Genoveva lo observó alejarse hacia la puerta del establo, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Quiso llamarlo. Quiso decirle que ya estaba destruida, que él era lo único verdadero en un mundo de mentiras y apariencias. Pero antes de que pudiera hablar, un criado apareció corriendo bajo la lluvia. «Mi señora, ha llegado un caballero preguntando por usted. Dice llamarse don Leandro Maldonado». El nombre cayó sobre Genoveva como un balde de agua helada, y todo el calor del beso se evaporó en un instante de puro terror. Don Leandro Maldonado aguardaba en el salón con la elegancia estudiada de quien ha pasado años perfeccionando el arte del engaño. Su rostro era apuesto, los ojos claros y la sonrisa encantadora, pero Genoveva conocía el veneno que se ocultaba tras aquella máscara de caballero refinado. «Querida Genoveva», dijo él, besándole la mano con una familiaridad que la hizo estremecerse. «Los años la han tratado con generosidad. No puedo decir lo mismo de usted, don Leandro. El tiempo suele delatar a quienes tienen el alma corrompida». La sonrisa de Leandro se ensanchó, pero sus ojos permanecieron fríos como el acero. «Siempre tan impetuosa. Es lo que más admiraba de usted en Viena. Aquella pasión con la que escribía sus cartas, aquellas palabras ardientes que prometían...» «Basta», lo interrumpió Genoveva, consciente de que Adrián podía estar escuchando tras alguna puerta. «Diga lo que vino a decir y márchese». Leandro se acercó hasta que su aliento le rozó el oído. «Las cuotas que ha pagado no son suficientes. Quiero el doble, o mañana mismo enviaré copias de sus cartas a cada salón de Madrid. Imagine los susurros, las miradas de desprecio, el escándalo que arrastrará a su familia al fango». Genoveva sintió que las piernas le temblaban, pero mantuvo la voz firme. «No tengo esa cantidad». «Entonces consígala, venda más joyas, pida prestado, haga lo que sea necesario. Tiene una semana». Cuando Leandro se marchó, Genoveva se derrumbó en un sillón con el rostro entre las manos. No oyó los pasos que se acercaban hasta que una voz grave rompió el silencio. «Así que ese es el lobo que la acecha». Alzó la mirada para encontrar a Adrián de pie en el umbral, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. «¿Cuánto ha oído? Lo suficiente para saber que usted me ha mentido desde el principio». Las semanas siguientes fueron un tormento de secretos a medio revelar y verdades a medio ocultar. Adrián investigó a Leandro por su cuenta, frecuentando tabernas y reuniendo información entre antiguos camaradas. Lo que descubrió confirmó sus peores sospechas. Leandro Maldonado había servido como secretario de embajada en Viena, pero su carrera había terminado en desgracia tras acusaciones de espionaje y deudas de juego. Ahora vivía de chantajes y extorsiones, alimentando un rencor que iba mucho más allá del dinero. Una noche, durante un sarao en el palacio del conde de Aranda, Genoveva divisó a Leandro entre los invitados. Vestía con elegancia prestada y sonreía a las damas como si fuera uno más de los nobles presentes. Cuando sus miradas se cruzaron, él le hizo una seña discreta
para que lo siguiera al jardín. Genoveva obedeció, el corazón martilleándole en el pecho. No vio que Adrián lo seguía a distancia, moviéndose entre las sombras como el soldado que había sido. En la penumbra del jardín, junto a una fuente de mármol, Leandro abandonó toda pretensión de cortesía. El tiempo se agota, querida. Pague lo que debe o prepárese para la ruina. Ya no tengo más joyas que vender. Entonces busque otra forma. Sé que su hermano guarda una fortuna en el despacho del palacio. Un pequeño préstamo familiar, digamos. Jamás robaré a mi propia sangre. La mano de Leandro se cerró sobre su muñeca con fuerza brutal. Usted hará lo que yo diga, o el mundo entero sabrá cómo se entregó a mí en Viena. Los besos, los abrazos, las promesas susurradas en la oscuridad. Quizás no hubo consumación, pero las cartas insinúan lo suficiente para destruirla. Antes de que Genoveva pudiera responder, una sombra emergió de la noche y un puño se estrelló contra la mandíbula de Leandro. El chantajista cayó al suelo y cuando alzó la vista, se encontró con los ojos furiosos de Adrián. «Suéltela», gruñó el guardián. «O juro por Dios que lo mato aquí mismo». Leandro se incorporó, limpiándose la sangre del labio partido. «Vaya, vaya, el perro guardián tiene garras. ¿Sabe su amo que está enamorado de su hermana?» Adrián dio un paso adelante, pero Genoveva se interpuso entre ambos. «No lo empeore», suplicó. «Esto no se resuelve con violencia». «¿Y cómo se resuelve?», preguntó Adrián sin apartar la mirada de Leandro. «¿Dejando que este canalla la desangre hasta que no le quede nada?». Leandro rió, una risa amarga que resonó en la quietud del jardín. «Ustedes no entienden nada. Esto no es solo por dinero, es por justicia. El padre de Genoveva, el difunto duque de Peñaranda, me arruinó la vida. Me rechazó cuando pedí la mano de su hija. Me expulsó de Viena. Destruyó mi carrera. Todo porque mi sangre no era lo suficientemente pura para su preciosa familia». Genoveva sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿De qué está hablando? ¿No se lo han dicho?». Leandro sonrió con crueldad. «Soy hijo del duque, un bastardo, igual que su querido guardián. El viejo tuvo un desliz con una criada hace 36 años, y cuando nací me envió lejos para que no manchara su inmaculado apellido. Soy el medio hermano de su adorado Álvaro, y tengo tanto derecho a ese ducado como él». El silencio que siguió fue absoluto. Genoveva miró a Adrián, buscando una negación, una explicación, cualquier cosa que desmintiera aquella revelación monstruosa. Pero él permanecía inmóvil, con el rostro convertido en una máscara de piedra. «Esto cambia todo», murmuró Leandro, retrocediendo hacia las sombras. «Tienen una semana para pagarme lo que merezco. Si no, revelaré todo. Las cartas, el bastardo, los secretos que su familia ha enterrado durante décadas. Y cuando termine, no quedará nada del nombre Salazar excepto cenizas». Desapareció en la oscuridad, dejando a Genoveva y Adrián solos junto a la fuente. El agua seguía cayendo con su murmullo eterno, indiferente al drama que acababa de desarrollarse. «¿Usted lo sabía?», preguntó Genoveva con voz quebrada. Adrián negó con la cabeza. «No, pero ahora entiendo muchas cosas». Se miraron en la penumbra. Dos almas rotas unidas por secretos que amenazaban con destruirlos. Genoveva sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas, calientes y silenciosas, mientras el peso de 11 años de culpa y vergüenza se desmoronaba sobre ella. «Debí contárselo todo desde el principio», susurró. «Fui una cobarde». Adrián dio un paso hacia ella, y cuando extendió la mano para secarle las lágrimas, Genoveva no se apartó. Sus dedos ásperos le acariciaron la mejilla con una ternura que contradecía la dureza de su rostro. «Todos cargamos con fantasmas», dijo él. «Yo también tengo los míos. ¿Qué hacemos ahora?» «Luchamos, juntos». Y cuando Adrián la estrechó contra su pecho, Genoveva supo que ya no había vuelta atrás.
La guerra había comenzado, pero por primera vez en 11 años no estaba sola para enfrentarla. La confesión a don Álvaro fue más difícil de lo que Genoveva había anticipado. Su hermano escuchó en silencio mientras ella relataba los años en Viena, el romance epistolar con Leandro, los besos robados que nunca llegaron a más, y el chantaje que ahora amenazaba con destruirlos a todos. Cuando terminó, el duque permaneció inmóvil junto a la ventana, contemplando los jardines del palacio, como si buscara respuestas entre los setos recortados. «Sabía que nuestro padre tuvo un hijo bastardo», dijo finalmente, con voz grave. «Lo descubrí hace años, entre sus papeles. Pagué sus deudas en secreto, esperando que eso bastara para mantenerlo alejado. Me equivoqué». Genoveva sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Por qué no me lo dijiste? Quería protegerte, igual que quisimos protegerte cuando partiste a Viena, lejos del escándalo que amenazaba con estallar». Álvaro se volvió hacia ella. «Nuestro padre cometió muchos errores, hermana. Leandro es solo uno de ellos». Adrián, que había permanecido en silencio junto a la puerta, dio un paso adelante. «Tengo un plan para atraparlo, su excelencia, pero necesitaré su confianza y su apoyo». Lo que siguió fue una semana de preparativos febriles. Adrián reunió a antiguos camaradas de la guerra, hombres leales que no hacían preguntas. Álvaro alertó discretamente a los alguaciles del rey, preparando el terreno legal para cuando llegara el momento. Y Genoveva, por primera vez en su vida, dejó de ser una víctima para convertirse en el cebo de su propia trampa. La noche señalada para el encuentro con Leandro, el Parque del Retiro se extendía como un mar de sombras bajo la luna menguante. Genoveva caminaba sola por el sendero acordado, el corazón latiéndole con fuerza, pero la mente extrañamente serena. Sabía que Adrián la observaba desde algún punto entre los árboles. Sabía que no estaba sola. Leandro apareció puntual, flanqueado por dos rufianes de aspecto amenazador. «Veo que ha venido sola», dijo, sonriendo. «Muy sensata». «He traído lo que pidió», respondió Genoveva, alzando un pequeño cofre. «Todo el dinero que pude reunir. A cambio, quiero las cartas». Leandro se acercó, pero en lugar de tomar el cofre, le sujetó la muñeca con fuerza. ¿De verdad creyó que esto terminaría con dinero? Su voz se había vuelto gélida. «Su familia me robó todo. Mi nombre, mi futuro, mi dignidad. El dinero no basta. Quiero verlos arder». Antes de que Genoveva pudiera reaccionar, los rufianes se abalanzaron sobre ella. Gritó, debatiéndose, y en ese instante el infierno se desató. Adrián emergió de las sombras como un demonio vengador, derribando al primer rufián con un golpe certero. El segundo sacó una navaja, pero el guardián fue más rápido. Le torció el brazo hasta que el arma cayó al suelo y lo dejó inconsciente de un cabezazo brutal. Los años de guerra habían forjado en él una máquina de combate que no conocía la piedad. Leandro retrocedió, arrastrando a Genoveva como escudo humano. «Un paso más y le corto el cuello», amenazó, presionando una daga contra su garganta. Adrián se detuvo, los puños apretados, la respiración agitada. «Suéltela. Esto es entre usted y yo». «No, esto es entre mi familia y la suya, entre los bastardos que fueron abandonados y los legítimos que heredaron todo». La voz de Leandro temblaba de rabia contenida. ¿Sabe lo que es crecer sabiendo que su padre prefirió olvidarlo? ¿Sabe lo que es ver desde lejos cómo otros disfrutan lo que debería ser suyo? «Lo sé mejor de lo que imagina», respondió Adrián con voz ronca. «También soy un bastardo, ¿recuerda? Pero eso no me convirtió en un monstruo». Por un instante, algo pareció quebrarse en los ojos de Leandro. Una grieta en la armadura de odio que había construido durante décadas. Genoveva sintió que la presión de la daga disminuía apenas y supo que aquella era su única oportunidad.
Con un movimiento que Adrián le había enseñado semanas atrás, giró sobre sí misma, golpeó el codo de Leandro con el suyo y se liberó de su agarre. La daga le rozó el cuello, dejando un hilo de sangre, pero estaba viva, estaba libre. Adrián no perdió un segundo. Se lanzó sobre Leandro y ambos rodaron por el suelo en una maraña de puños y gruñidos. La pelea fue breve pero brutal. Cuando terminó, Leandro yacía boca arriba con el labio partido y Adrián lo sujetaba por el cuello, jadeando. «Debería matarlo», gruñó el guardián, «por todo lo que le ha hecho sufrir». «No», dijo Genoveva, acercándose con paso tembloroso. «Si lo mata, será usted quien termine en prisión. Déjelo para la justicia del rey». Adrián la miró y en sus ojos ella vio la batalla entre la rabia y la razón. Finalmente soltó a Leandro y se puso de pie. «Tiene suerte de que ella sea más misericordiosa que yo». Los alguaciles llegaron minutos después, alertados por los hombres de Álvaro. Leandro fue arrestado por chantaje, asalto e intento de secuestro. Las cartas comprometedoras halladas en su abrigo fueron confiscadas como evidencia y posteriormente destruidas por orden del duque. En el carruaje de regreso al palacio, Genoveva se derrumbó contra el pecho de Adrián. Las lágrimas que había contenido durante horas brotaron al fin, empapando la camisa manchada de sangre del guardián. «Creí que iba a morir», susurró. «Creí que lo había perdido todo». Adrián la estrechó con fuerza, sus labios rozándole el cabello. Jamás la habría dejado morir. Jamás. «¿Por qué?», preguntó ella, alzando el rostro para mirarlo. «¿Por qué arriesga todo por mí?». Él guardó silencio un largo momento, como si las palabras le costaran más que cualquier batalla. «Porque usted es lo único que me ha hecho sentir vivo desde que regresé de la guerra», dijo al fin. «Porque cuando la miro, el mundo deja de ser un lugar oscuro. Porque la amo, Genoveva, la amo aunque no debería, aunque soy indigno de usted, aunque la sociedad entera me condene por atreverme a desearlo». Genoveva tomó su rostro entre las manos, trazando con los dedos las cicatrices que él tanto odiaba. «Estas marcas no lo hacen indigno», murmuró. «Lo hacen valiente, lo hacen real. Y yo también lo amo, Adrián. Lo amo con cada secreto que he guardado, con cada lágrima que he derramado, con cada latido de este corazón roto que usted ha empezado a sanar». El beso que compartieron en la penumbra del carruaje no fue como el primero en el establo, apresurado, culpable, temeroso. Este fue lento y profundo, un juramento silencioso entre dos almas que habían encontrado en la otra su redención. Cuando llegaron al palacio, el amanecer teñía el cielo de rosa y oro, y aunque el camino que les esperaba aún estaba lleno de obstáculos, Genoveva supo con certeza absoluta que ya no tendría que recorrerlo sola. Las semanas que siguieron al arresto de Leandro transcurrieron en una calma tensa, como la quietud que precede al fin de una tormenta. El escándalo, contenido gracias a la influencia del duque y a la discreción de los alguaciles, apenas rozó los salones de Madrid. Se habló de un intento de robo frustrado, de un criminal detenido, pero nadie supo jamás la verdadera historia que se ocultaba tras aquellos murmullos. Genoveva pasaba las mañanas en el jardín del palacio, dejando que el sol de primavera le calentara el rostro mientras las heridas de su alma comenzaban lentamente a cicatrizar. El corte en su cuello se había convertido en una línea fina que pronto desaparecería, pero las marcas invisibles tardarían más en borrarse. Una tarde, doña Adelaida la encontró sentada junto a la fuente de los cisnes, con la mirada perdida en el agua cristalina. «He vivido lo suficiente para reconocer el amor cuando lo veo», dijo la duquesa viuda, sentándose a su lado con la elegancia serena que la caracterizaba. «Y lo que hay entre tú y don Adrián no es un capricho pasajero». Genoveva bajó la vista, las mejillas encendidas. «Es imposible, madre. ¿Él es un bastardo? ¿Un hombre sin título?».
Doña Adelaida sonrió con una sabiduría que solo los años podían otorgar. Yo también amé a un hombre que la sociedad consideraba indigno. Tu padrastro, el embajador, no tenía título ni fortuna cuando lo conocí. Solo tenía honor, lealtad y un corazón capaz de amarme como tu padre jamás supo hacerlo. Pero el qué dirán es el refugio de los cobardes, hija mía. Tú has demostrado ser muchas cosas, pero cobarde no es una de ellas. Aquella misma noche, don Álvaro convocó a Adrián a su despacho. El guardián entró con la rigidez de quien espera una sentencia, pero lo que encontró fue algo muy diferente. «Siéntese, don Adrián», dijo el duque, señalando una silla frente a su escritorio. «Tenemos asuntos que discutir. Si es sobre mi comportamiento con su hermana, su excelencia, le aseguro que es sobre su futuro», lo interrumpió Álvaro. «He enviado una carta al rey solicitando que se le conceda un cargo honorífico en la Guardia Real, en reconocimiento a sus servicios durante la guerra y a su valor en la captura de Leandro Maldonado». La respuesta llegó esta mañana. Adrián contuvo el aliento mientras el duque desdoblaba un pergamino sellado con el escudo de la corona. «Su Majestad ha tenido a bien concederle el rango de capitán de la Guardia del Palacio de Peñaranda con todos los honores y prerrogativas correspondientes. No es un título nobiliario, pero eleva su posición lo suficiente como para que ciertos arreglos sean socialmente aceptables». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. «¿Arreglos, su excelencia?» Álvaro se puso de pie y rodeó el escritorio hasta quedar frente a Adrián. «Mi hermana lo ama, y aunque me costó aceptarlo, he llegado a comprender que usted es el único hombre capaz de hacerla feliz». Extendió la mano. «Tiene mi bendición para cortejarla, don Adrián. No la desperdicie». El cortejo que siguió fue la comidilla de los salones madrileños, aunque por razones muy diferentes a las que Genoveva había temido. Se hablaba de la romántica historia del capitán y la dama, del héroe de guerra que había salvado a la hermana del duque de un peligroso criminal. La versión oficial, cuidadosamente construida, transformó el escándalo potencial en una leyenda de amor y valentía. Adrián cortejaba a Genoveva con la misma intensidad con la que había luchado en la guerra. Paseos por el Retiro, donde una vez casi la había perdido, veladas musicales en el palacio, donde sus miradas se encontraban sobre las cabezas de los invitados, cartas que ella guardaba en un cofre de nácar junto a su cama. Cartas muy diferentes a las que Leandro había usado para chantajearla. Estas estaban llenas de promesas que sabía que él cumpliría. Una noche de luna llena, en el mismo jardín donde meses atrás había recibido la primera carta de amenaza, Adrián se arrodilló ante ella con un anillo de oro y esmeraldas que había pertenecido a su abuela, la única herencia que el duque que lo reconoció le había dejado. «No tengo títulos que ofrecerle», dijo con voz que temblaba por primera vez desde que lo conocía. «No tengo fortuna ni apellido ilustre. Solo tengo mi espada, mi lealtad y un corazón que le pertenece desde el momento en que la vi entrar en aquel comedor, furiosa y hermosa, jurando que no necesitaba niñera». Genoveva rió entre lágrimas, recordando aquella primera noche que ahora parecía pertenecer a otra vida. «Y yo le dije que no toleraba sombras que respiraran en mi nuca. ¿Ha cambiado de opinión?» «He cambiado de muchas maneras, Adrián, pero de lo que estoy más segura es de esto. Quiero que sea usted quien respire en mi nuca, quien camine a mi lado, quien me proteja, no porque sea su deber, sino porque me ama». «La amo», confirmó él, deslizando el anillo en su dedo. «Más de lo que las palabras pueden expresar. Entonces levántese, mi capitán, y béseme como corresponde a una prometida». El beso que sellaron bajo la luna de Madrid fue presenciado únicamente por las estrellas y por una duquesa viuda que observaba desde la ventana de su alcoba con una sonrisa satisfecha en los labios. Los preparativos de la boda comenzaron al día siguiente.
Doña Adelaida tomó las riendas con la eficiencia de quien ha organizado docenas de eventos en la corte, mientras Álvaro se encargaba de los aspectos legales y las dispensas eclesiásticas necesarias. La fecha quedó fijada para el solsticio de verano, cuando los días eran más largos y la luz del sol bendecía las uniones con su calidez dorada. Y mientras Madrid bullía con los rumores del enlace más inesperado de la temporada, Genoveva y Adrián caminaban por los jardines del Palacio de Peñaranda, sus manos entrelazadas, sus corazones latiendo al mismo ritmo, sabiendo que lo peor había quedado atrás y que el futuro, por primera vez en mucho tiempo, brillaba con la promesa de la felicidad. La catedral de Toledo resplandecía bajo la luz dorada del solsticio cuando Genoveva cruzó el umbral del brazo de su hermano. El vestido de seda marfil, bordado con hilos de plata que centelleaban como estrellas caídas, se arrastraba tras ella en una cola que las damas de honor sostenían con reverencia. Sobre su cabello castaño, recogido en un moño elaborado, descansaba el velo de encaje español que había pertenecido a su abuela, a su bisabuela, a todas las mujeres de su linaje que habían caminado hacia el altar con el corazón temblando de esperanza. Pero ninguna de ellas, pensó Genoveva, había amado como ella amaba. Adrián la esperaba junto al altar, vestido con el uniforme militar que el rey le había concedido. Las medallas brillaban sobre su pecho, pero fueron sus ojos los que capturaron toda su atención, oscuros, intensos, llenos de una emoción que ya no intentaba ocultar. Las cicatrices de su rostro, aquellas marcas que él tanto había despreciado, le parecieron a Genoveva más hermosas que cualquier rasgo perfecto, porque contaban la historia del hombre que había sobrevivido al infierno para encontrarla. Cuando don Álvaro depositó la mano de su hermana en la de Adrián, sus miradas se encontraron en un instante de comunión silenciosa. Todo lo que habían sufrido, todas las lágrimas derramadas y los secretos guardados, culminaba en aquel momento de pura y absoluta verdad. «Cuídela», murmuró el duque al oído de Adrián, «o responderá ante mí, con mi vida». «Su excelencia», respondió el capitán, «con mi vida». La ceremonia transcurrió como un sueño tejido de incienso, música sacra y promesas eternas. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Adrián tomó el rostro de Genoveva entre sus manos, callosas, y la besó con la ternura de quien sostiene algo infinitamente precioso. El banquete que siguió reunió a la flor y nata de la nobleza madrileña, pero los novios apenas probaron bocado. Sus ojos se buscaban constantemente sobre las cabezas de los invitados, sus manos se rozaban bajo la mesa, sus sonrisas guardaban secretos que solo ellos compartían. Doña Adelaida los observaba desde su lugar de honor con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos sabios. Cuando la luna se alzó sobre Toledo, Genoveva y Adrián escaparon del bullicio para refugiarse en el jardín del Palacio Arzobispal. El perfume de los jazmines los envolvía mientras caminaban entre los setos recortados, sus pasos resonando suavemente sobre la grava. «¿Se arrepiente?», preguntó Adrián, deteniéndose junto a una fuente de piedra. «¿De qué habría de arrepentirme? De haberme elegido, de haber renunciado a un matrimonio con alguien de su clase». Genoveva se volvió hacia él, tomando sus manos entre las suyas. «Escúcheme bien, esposo mío, porque solo lo diré una vez. Usted no es menos que ningún duque, ni conde, ni marqués. Usted es el hombre que me salvó cuando creí estar perdida. El hombre que vio más allá de mis secretos y me amó a pesar de ellos. El hombre con quien quiero despertar cada mañana y junto a quien quiero envejecer. Si eso no lo convierte en digno de mí, entonces nada en este mundo tiene sentido». Adrián la estrechó contra su pecho, y Genoveva sintió el latido acelerado de su corazón. «La amaré hasta mi último aliento», susurró él contra su cabello. «Y más allá, si Dios me lo permite». La luna de miel los llevó a Viena, la ciudad donde todo había comenzado 11 años atrás. Pero esta vez,
Genoveva caminaba por sus calles del brazo de un hombre que la amaba de verdad, sin engaños ni segundas intenciones. Visitaron los jardines de Schönbrunn, asistieron a la ópera, bailaron valses hasta el amanecer, y en cada momento, en cada risa compartida y cada mirada robada, el pasado iba perdiendo su poder sobre ella. Una noche, mientras contemplaban el Danubio desde el balcón de su hotel, Adrián le preguntó si alguna vez volvería a pensar en Leandro. Leandro fue una lección, respondió Genoveva tras un momento de reflexión. Me enseñó a distinguir el amor falso del verdadero, y gracias a esa lección pude reconocerlo a usted cuando apareció en mi vida. Los años que siguieron fueron generosos con ellos. Regresaron a Madrid, donde Adrián asumió su cargo en la corte con la misma dedicación que había mostrado en el campo de batalla. Genoveva, liberada al fin del peso de su secreto, floreció como nunca antes. Se convirtió en patrona de artistas y poetas, en protectora de mujeres caídas en desgracia, en una voz silenciosa pero firme que abogaba por quienes la sociedad prefería ignorar. Tuvieron 3 hijos, 2 varones que heredaron la fortaleza de su padre y una niña con los ojos verdes de su madre. Los criaron en el amor y la honestidad, enseñándoles que el verdadero valor de una persona no reside en su apellido ni en su fortuna, sino en la nobleza de su corazón. Don Álvaro nunca se casó, dedicando su vida al ducado y a sus sobrinos, a quienes adoraba como si fueran propios. Doña Adelaida vivió lo suficiente para ver a sus nietos correr por los jardines del Palacio de Peñaranda, y murió una noche de primavera con una sonrisa en los labios, sabiendo que su hija había encontrado la felicidad que ella misma había buscado toda su vida. Y en las noches de luna llena, cuando los niños dormían y el palacio quedaba en silencio, Genoveva y Adrián se sentaban junto a la ventana de su alcoba, sus manos entrelazadas como el primer día, contemplando el cielo estrellado de Madrid. Ya no había secretos entre ellos, ni miedos, ni sombras del pasado. Solo quedaba el amor, eterno e inquebrantable, que había transformado a 2 almas rotas en un solo corazón. Porque al final, eso era lo único que importaba: haberse encontrado, haberse elegido, haberse salvado mutuamente. Y en un mundo donde el deber tantas veces aplastaba al deseo, ellos habían demostrado que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario, compártela con alguien que necesite creer en el amor. Y no olvides seguirnos para más romances que te harán suspirar, llorar y soñar. Porque al final, todos merecemos encontrar nuestro hogar, y todos merecemos un amor que luche por nosotros. Y una vez más, para marcar tu presencia, escribe en los comentarios la palabra duquesa. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para apoyar nuestro trabajo. Un gran abrazo y gracias por estar aquí.